Imagina planetas tan grandes que podrías meter más de 1000 planetas Tierra dentro de ellos y aún sobraría espacio. Estos son los gigantes gaseosos, mundos colosales hechos casi enteramente de gases que flotan y giran en el espacio. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son estos titanes de nuestro sistema solar, cada uno con sus propias tormentas más grandes que nuestro planeta entero, lunas que parecen mundos congelados y anillos que danzan alrededor de ellos. Pero aquí está algo que te hará pensar diferente sobre todo. Estos planetas gigantes no son solo bolas enormes de gas flotando en el vacío, son protectores, escudos cósmicos que han estado protegiendo a la Tierra de asteroides peligrosos durante miles de millones de años. Sin ellos, la vida como la conocemos podría nunca haber existido. ¿Cómo puede algo tan distante y extraño ser tan importante para nuestra supervivencia? ¿Qué más esconden estos mundos misteriosos en sus profundidades infinitas de nubes coloridas y vientos que soplan a velocidades imposibles? Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo estás viendo. Ponte cómodo y relájate. Vamos a comenzar. Esta noche no vamos a hablar de las cosas pequeñas. No vamos a quedarnos cerca de casa, mirando la luna o contemplando el cielo nocturno desde nuestro jardín. Esta noche vamos a viajar lejos, más lejos de lo que cualquier ser humano ha viajado jamás con su propio cuerpo. Vamos a dirigirnos hacia los gigantes, hacia mundos tan vastos que desafían nuestra capacidad de comprensión, planetas tan extraños que parecen inventados por la imaginación más salvaje, pero que existen ahí fuera, girando en silencio bajo el mismo sol que nos ilumina cada mañana. Vamos a hablar de los gigantes gaseosos, los titanes de nuestro sistema solar, mundos que no tienen suelo firme donde pararse, mundos hechos casi completamente de gases que se arremolinan y danzan en patrones que duran más que civilizaciones enteras. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Estos son sus nombres, palabras que hemos aprendido de niños, pero cuyas realidades apenas hemos comenzado a entender. Antes de que empecemos este viaje, me gustaría saber algo de ti. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Qué hora es donde te encuentras? ¿Estás en tu cama, quizás recostado con las luces apagadas, dejando que estas palabras te acompañen hacia el sueño? ¿O tal vez estás en un lugar tranquilo, buscando un momento de paz en medio del ruido del día? No importa dónde estés, no importa qué hora marque tu reloj, en este momento estamos conectados por la misma curiosidad, la misma pregunta antigua que ha perseguido a la humanidad desde que levantamos la vista por primera vez y vimos puntos de luz moviéndose entre las estrellas fijas. ¿Qué son esos mundos? ¿Qué secretos guardan? ¿Y por qué, a pesar de estar tan lejos, parecen importarnos tanto? Si este tipo de exploración lenta, este tipo de pregunta que no tiene prisa por llegar a su respuesta, es algo que te llama, te agradecería que tocaras el botón de me gusta o te suscribieras. No es una obligación, por supuesto, solo una invitación. Como el suave tirón gravitacional de un planeta distante, apenas perceptible pero real. Ayuda a que este pequeño rincón de reflexión llegue a otras mentes curiosas, a otras personas que, como tú, encuentran consuelo y maravilla en contemplar lo vasto y lo lejano. Ahora instálate cómodamente, respira profundo, deja que tus pensamientos se ralenticen hasta el ritmo de las órbitas planetarias, porque lo que vamos a explorar esta noche no es solo ciencia, aunque la ciencia estará presente en cada palabra. Es algo más profundo, es una manera de recordar cuán pequeños somos y, paradójicamente, cuán importantes. Es una forma de entender que vivimos en un sistema solar que es, en sí mismo, una pequeña familia cósmica, donde cada miembro juega un papel, donde cada mundo tiene su historia y donde los gigantes más grandes de todos han estado, sin que lo supiéramos durante mucho tiempo, cuidándonos silenciosamente desde la distancia. Imagina por un momento que estás flotando en el espacio. No hay arriba ni abajo, no hay el rugido de un motor ni el calor de la atmósfera ardiendo a tu alrededor. Solo hay silencio, un silencio tan profundo que puedes escuchar tu propio corazón latiendo dentro de tu traje espacial. Frente a ti, colgando en el vacío como una joya que nadie ha pulido pero que brilla con luz propia reflejada, está la Tierra, ese punto azul pálido, como lo llamó Carl Sagan, ese pequeño mundo que contiene todo lo que conocemos, cada persona que has amado, cada historia que has escuchado, cada momento de alegría y dolor en la historia humana.
Desde aquí, desde esta distancia, parece frágil, parece casi imposible que algo tan pequeño pueda contener tanto, pero ahora gira tu cuerpo en el vacío y mira en la otra dirección. Allí, más allá de la órbita de Marte, más allá del cinturón de asteroides que marca la frontera entre los mundos rocosos interiores y los gigantes exteriores, verías algo que te quitaría el aliento si aún no lo habías perdido por la magnificencia de todo esto. Verías a Júpiter, incluso desde esta distancia, incluso como un simple punto de luz que es más brillante que las estrellas de fondo. Hay algo en él que llama tu atención, algo en su presencia que dice, sin palabras, soy diferente, soy grande, soy importante. Y lo es. Júpiter es tan masivo que podría contener más de 1.300 tierras dentro de su volumen. Piensa en eso por un momento. No solo una tierra, ni 10, ni 100, más de 1.300. Si pudieras meter nuestro planeta dentro de Júpiter, podrías seguir metiendo otra tierra y otra y otra, más de 1.300 veces antes de llenarlo. Y aún así, a pesar de su tamaño inimaginable, Júpiter no es sólido. No podrías aterrizar en él. No hay superficie donde plantar una bandera. Es una bola gigante de gas, principalmente hidrógeno y helio, los mismos elementos que componen el Sol, arremolinándose en patrones que son hermosos y aterradores al mismo tiempo. Pero Júpiter no está solo en su grandeza. Más allá de él, separado por cientos de millones de kilómetros de espacio vacío, está Saturno. Si Júpiter es el rey, Saturno es el poeta, el artista del sistema solar, porque Saturno lleva puesto un collar de hielo y roca, anillos que se extienden a su alrededor en un disco plano tan delgado que, visto de perfil, casi desaparece, pero tan ancho que podrías colocar la Tierra en el espacio entre el planeta y el borde exterior de sus anillos, y aún te sobraría espacio. Estos anillos, compuestos de miles de millones de fragmentos de hielo, algunos del tamaño de granos de arena, otros del tamaño de casas o montañas, reflejan la luz del sol con un brillo plateado que ha cautivado a los observadores desde que Galileo los vio por primera vez hace más de 400 años, aunque él no supo qué eran realmente. Y más allá aún, donde la luz del sol se vuelve tenue y el frío del espacio es tan profundo que el hielo mismo se comporta como roca, están los gemelos extraños del sistema solar exterior, Urano y Neptuno. Estos mundos son diferentes de Júpiter y Saturno, son más pequeños, aunque todavía gigantescos comparados con la Tierra, son más fríos, más distantes, más misteriosos. Urano, el planeta que gira de lado, inclinado de tal manera que sus polos apuntan casi directamente hacia el Sol durante partes de su larga órbita, creando estaciones que duran décadas. Y Neptuno, el más lejano de los gigantes, un mundo de azul profundo donde los vientos soplan más rápido que en cualquier otro lugar del sistema solar, alcanzando velocidades que harían parecer a un huracán terrestre como una brisa suave. Estos son los gigantes gaseosos. Estos son los mundos que vamos a explorar juntos esta noche. Pero antes de que nos acerquemos a cada uno de ellos, antes de que contemplemos sus tormentas y sus lunas y sus secretos escondidos, necesitamos entender algo fundamental. Necesitamos entender que estos planetas no son solo objetos curiosos en el cielo, no son solo puntos de interés científico o destinos potenciales para misiones espaciales futuras. Son, en un sentido muy real, nuestros protectores. Son escudos cósmicos que han estado desviando asteroides y cometas peligrosos lejos de la Tierra durante miles de millones de años. Sin ellos, sin la inmensa gravedad de Júpiter actuando como un aspirador cósmico, atrayendo o desviando objetos que de otro modo podrían haber chocado con nuestro mundo, la vida en la Tierra podría haber tenido un camino muy diferente, podría no haber evolucionado en absoluto. Esta es la primera gran revelación de nuestro viaje. Los gigantes gaseosos no son ajenos a nuestra historia, su parte de ella. Han estado ahí, silenciosos y distantes, moldeando el destino de nuestro pequeño planeta azul desde el principio. Cada asteroide que Júpiter ha capturado, cada cometa que ha desviado de su curso, cada objeto potencialmente peligroso que ha alejado del sistema solar interior, ha sido un regalo silencioso, una intervención invisible que permitió que la vida floreciera aquí, permitió que los dinosaurios caminaran, que los mamíferos evolucionaran, que los humanos surgieran y construyeran civilizaciones y miraran hacia arriba y se preguntaran sobre esos mismos planetas que los han estado protegiendo todo el
del tiempo. Hay algo profundamente conmovedor en esto, algo que te hace pausar y sentir gratitud hacia mundos que nunca conocerás directamente, que nunca tocarás, que están tan lejos que la luz del sol tarda horas en alcanzarlos, y sin embargo, sin su presencia, sin su masa, sin su influencia gravitacional, tú no estarías aquí leyendo esto, yo no estaría aquí escribiéndolo. La Tierra podría ser un mundo bombardeado constantemente por impactos devastadores, un lugar donde la vida compleja nunca tuvo la oportunidad de afianzarse. Pero los gigantes están ahí, han estado ahí durante más de 4.500 millones de años, han visto formarse el sistema solar desde un disco de gas y polvo que giraba alrededor del joven Sol. Fueron los primeros planetas en formarse, acumulando masa tan rápidamente que pudieron capturar y retener las atmósferas masivas de hidrógeno y helio que aún poseen hoy, mientras la Tierra y los otros planetas rocosos se formaban lentamente cerca del Sol, donde hacía demasiado calor para que los gases ligeros se condensaran. Los gigantes crecieron en las frías afueras, donde el hielo y el gas eran abundantes. Crecieron rápido, crecieron grandes, y una vez que alcanzaron cierto tamaño, su gravedad se volvió tan fuerte que comenzaron a afectar todo a su alrededor. Y aquí estamos, miles de millones de años después, finalmente comenzando a entender la complejidad de estos mundos. Durante la mayor parte de la historia humana, los gigantes gaseosos eran simplemente estrellas errantes, puntos de luz que se movían lentamente contra el fondo de las constelaciones. Los antiguos los nombraron según sus dioses. Los astrónomos medievales trazaron sus movimientos, pero no fue hasta la era espacial, hasta que enviamos sondas robóticas en viajes que duraron años cruzando el sistema solar para visitarlos de cerca, que comenzamos a ver lo que realmente son: mundos de una complejidad asombrosa, laboratorios naturales donde la física y la química se comportan de maneras que nunca podríamos replicar en la Tierra, lugares donde la presión es tan intensa que el hidrógeno se convierte en metal líquido, donde las tormentas son tan grandes que podrían tragarse planetas enteros, donde las lunas contienen océanos ocultos bajo cortezas de hielo, océanos que podrían albergar vida. Esta es la historia que vamos a contar. No es solo una historia sobre planetas, es una historia sobre cómo la humanidad extendió su alcance más allá de su cuna, cómo construimos máquinas que pudieran viajar donde nosotros no podemos, cómo aprendimos a leer la luz que rebota en mundos distantes y traducirla en conocimiento. Es una historia sobre curiosidad, sobre la insistencia humana en querer saber qué hay más allá del horizonte, incluso cuando ese horizonte está a millones de kilómetros de distancia. Así que respira hondo otra vez. Deja que la enormidad de lo que estamos a punto de explorar se asiente en tu mente. Los gigantes gaseosos nos esperan, con sus tormentas que han durado siglos, con sus lunas que son mundos en sí mismas, con sus anillos que brillan como promesas antiguas, con sus profundidades ocultas donde la presión y la temperatura crean estados de materia que apenas podemos imaginar. Todo está ahí, girando silenciosamente en la oscuridad, esperando a que dirijamos nuestra atención hacia ellos. Y esta noche eso es exactamente lo que vamos a hacer. Para entender realmente a los gigantes gaseosos, primero necesitamos hablar sobre la escala. No la escala en términos abstractos, no números en una página o cifras en una pantalla, sino la escala de una manera que puedas sentir, que pueda resonar en algún lugar profundo dentro de ti. Porque los números por sí solos no capturan la realidad. Cuando decimos que Júpiter tiene un diámetro de casi 143.000 kilómetros, eso es un dato, es correcto, es preciso, pero no te dice nada sobre lo que realmente significa estar frente a algo así. No te hace sentir la inmensidad. Así que intentemos algo diferente. Imagina que estás conduciendo un automóvil. Es un buen día, las ventanas están abiertas, la música suena suavemente y decides hacer un viaje por carretera. Vas a conducir alrededor de la Tierra siguiendo el ecuador. La circunferencia de nuestro planeta en el ecuador es de aproximadamente 40.000 kilómetros.
Si condujeras sin parar, manteniendo una velocidad constante de 100 kilómetros por hora, te tomaría aproximadamente 16 días y medio completar ese viaje. Eso es mucho tiempo en un coche. Tiempo suficiente para escuchar tu álbum favorito cientos de veces. Tiempo suficiente para ver pasar paisajes, ciudades, océanos, desiertos. Al final, tendrías una verdadera sensación de cuán grande es la Tierra. Ahora imagina que, en lugar de conducir alrededor de la Tierra, estás conduciendo alrededor de Júpiter, con la misma velocidad, 100 kilómetros por hora, sin parar para dormir o comer o descansar. ¿Cuánto tiempo crees que te tomaría? No 16 días, no un mes. Te tomaría más de 6 meses, 185 días de conducción continua solo para dar una vuelta alrededor del ecuador de Júpiter. Y eso es solo su circunferencia, la distancia alrededor de su exterior. Para comprender su volumen, para sentir cuánto espacio ocupa realmente, necesitamos pensar en 3 dimensiones. Si pudieras de alguna manera abrir a Júpiter como una caja vacía y comenzar a llenarla con tierras, podrías meter una tierra dentro, y luego otra, y luego otra. Podrías seguir haciendo esto, encontrando espacio para cada nuevo planeta, reordenándolos como naranjas en una caja, hasta que hubieras colocado más de 1300 tierras dentro de Júpiter. Y aún habría espacio sobrante, pequeños huecos entre las esferas donde podrías meter algunas más si las apretaras bien. Esta es la escala de Júpiter. Este es el rey de los planetas, el mundo más grande de nuestro sistema solar, un gigante entre gigantes. Pero la escala no se trata solo de tamaño, también se trata de masa, de cuánta materia realmente contiene un objeto. Y aquí es donde Júpiter se vuelve aún más impresionante. A pesar de que podrías meter más de 1300 tierras dentro de su volumen, Júpiter solo tiene 318 veces la masa de la Tierra. Espera, podrías pensar, eso no tiene sentido. Si caben tantas tierras dentro de Júpiter, no debería pesar mucho más. Esta discrepancia nos dice algo fundamental sobre lo que es Júpiter. Nos dice que es mucho menos denso que la Tierra. Mientras nuestro planeta está hecho principalmente de roca y metal, materiales pesados que se compactan firmemente, Júpiter está hecho principalmente de gas, de hidrógeno y helio, los elementos más ligeros del universo. Estos gases son tan poco densos que, si pudieras de alguna manera poner a Júpiter en un océano lo suficientemente grande, flotaría. Bueno, casi. Su densidad promedio es solo ligeramente mayor que la del agua. Saturno lleva esto aún más lejos. Es el segundo planeta más grande del sistema solar, con un diámetro de aproximadamente 120.000 kilómetros. Podrías meter alrededor de 773 tierras dentro de su volumen, pero Saturno es aún menos denso que Júpiter. De hecho, es el planeta menos denso de todo el sistema solar. Si realmente pudieras encontrar un océano lo suficientemente grande, Saturno flotaría en él como un corcho gigante. Esto es porque está hecho de una proporción aún mayor de hidrógeno y helio ligeros, con solo un pequeño núcleo de materiales más pesados en su centro. Urano y Neptuno son diferentes. Son más pequeños que Júpiter y Saturno, aunque todavía son gigantes comparados con la Tierra. Urano tiene un diámetro de unos 50.000 kilómetros, 4 veces el de la Tierra. Neptuno es solo ligeramente más pequeño, con unos 49.000 kilómetros de diámetro. Podrías meter unas 63 tierras dentro de Urano y unas 58 dentro de Neptuno, pero estos mundos son más densos que Júpiter y Saturno. No están hechos principalmente de hidrógeno y helio. En cambio, contienen grandes cantidades de lo que los astrónomos llaman hielos, aunque no son hielo en el sentido que normalmente pensamos. Son compuestos como agua, metano y amoníaco que, bajo las condiciones extremas de presión y temperatura en el interior de estos planetas, se comportan de maneras extrañas. Por eso a veces llamamos a Urano y Neptuno gigantes de hielo en lugar de gigantes gaseosos. Aunque esa distinción puede parecer técnica, nos dice que estos mundos tienen una composición y estructura internas diferentes. Ahora hablemos de distancia, porque la escala no es solo sobre el tamaño de los objetos mismos, sino también sobre cuán lejos están unos de otros. Vivimos en un sistema solar que está casi completamente vacío. Los planetas son como motas de polvo dispersas en una habitación gigantesca. El espacio entre ellos es tan vasto que es difícil de comprender. La Tierra orbita el Sol a una distancia promedio de unos 150 millones de kilómetros.
Los astrónomos llaman a esta distancia una unidad astronómica, o UA, y la usan como una regla para medir distancias en el sistema solar. Júpiter orbita a una distancia de unas 5,2 unidades astronómicas del Sol. Eso es más de 500 millones de kilómetros. Si estuvieras parado en la Tierra y quisieras viajar a Júpiter en una nave espacial, incluso moviéndote a velocidades increíbles, te tomaría años llegar allí. Las sondas Voyager, que viajaron más rápido que cualquier objeto hecho por humanos antes de ellas, tardaron unos 2 años en llegar a Júpiter. Saturno está aún más lejos, a unas 9,5 unidades astronómicas del Sol, casi 1.500 millones de kilómetros de la Tierra. Las Voyager tardaron otros 2 años en llegar desde Júpiter hasta Saturno. Urano orbita a unas 19 unidades astronómicas, casi 3.000 millones de kilómetros del Sol. Y Neptuno, el más distante de todos, está a unas 30 unidades astronómicas, más de 4.500 millones de kilómetros del Sol. A esas distancias, la luz del Sol, que tarda solo 8 minutos en llegar a la Tierra, tarda más de 4 horas en llegar a Neptuno. Imagina eso. Si pudieras pararte en Neptuno y mirar al Sol, verías cómo se veía hace más de 4 horas. El Sol mismo parecería solo una estrella brillante en el cielo, mucho más pequeño y más débil de lo que se ve desde la Tierra. Esta vastedad significa que los gigantes gaseosos existen en un reino de frío y oscuridad que es difícil para nosotros, criaturas de un mundo cálido e iluminado por el Sol, de comprender realmente, pero también significa que tienen tiempo para que las tormentas se desarrollen y persistan, tiempo para que las lunas evolucionen y cambien, tiempo para que los procesos que durarían solo momentos en la Tierra se desarrollen durante siglos o milenios. Y toda esa escala, todo ese tamaño y distancia y tiempo, crea mundos que son fundamentalmente diferentes de cualquier cosa que experimentemos en la Tierra. Piensa en la gravedad. En la Tierra, si saltas, caes de nuevo al suelo a una velocidad que se siente natural. La gravedad de nuestro planeta nos atrae hacia abajo con una fuerza que hemos evolucionado para manejar, pero en Júpiter la gravedad es 2,5 veces más fuerte que en la Tierra. Si pesas 70 kilogramos aquí, pesarías 175 kilogramos en Júpiter. Cada paso sería un esfuerzo. Tu corazón tendría que trabajar más duro para bombear sangre contra esa atracción gravitacional aumentada. Y eso es asumiendo que pudieras de alguna manera pararte en Júpiter, lo cual no puedes, porque no hay superficie. Solo profundidades de gas que se vuelven cada vez más densas hasta que la presión es tan intensa que el gas se comporta como un líquido, y luego más profundo aún donde la presión es tan extrema que el hidrógeno se convierte en un metal líquido, un estado de la materia que no existe en ningún lugar de la Tierra, excepto por un instante en los laboratorios más avanzados. Esta escala de presión también es difícil de comprender. En la Tierra, al nivel del mar, la presión atmosférica es de aproximadamente una atmósfera, o 14,7 libras por pulgada cuadrada. Es la presión con la que estás familiarizado, la que tu cuerpo está diseñado para manejar. Pero a medida que desciendes en la atmósfera de Júpiter, la presión aumenta rápidamente. A unos 70 kilómetros por debajo de la capa superior de nubes, la presión ya es de unas 10 atmósferas, 10 veces lo que experimentamos en la Tierra. Sigue bajando y la presión se vuelve aplastante. A unos 2.000 kilómetros de profundidad, la presión es de 2 millones de atmósferas. A esas profundidades, la materia misma se comporta de maneras que desafían nuestra intuición cotidiana. El hidrógeno, normalmente un gas ligero, se comprime tanto que los electrones se desprenden de sus átomos y el material se convierte en un líquido conductor de electricidad, hidrógeno metálico. Este océano de hidrógeno metálico rodea el núcleo de Júpiter y es responsable del poderoso campo magnético del planeta, el más fuerte de cualquier planeta del sistema solar. Y luego está la temperatura. Pensarías que, tan lejos del Sol, los gigantes gaseosos serían uniformemente fríos. Y es cierto que sus atmósferas superiores son frías. La temperatura en las capas superiores de nubes de Júpiter es de aproximadamente menos 150 grados Celsius, pero a medida que desciendes la temperatura aumenta. En las profundidades donde la presión es extrema, la temperatura puede alcanzar miles de grados Celsius. Júpiter en realidad irradia más energía de la que recibe del Sol. Está lentamente contrayéndose bajo su propia gravedad y esa contracción genera
calor. Es como si Júpiter fuera un sol fallido, un mundo que casi tuvo suficiente masa para iniciar la fusión nuclear en su núcleo y convertirse en una estrella, pero se quedó corto. Si Júpiter hubiera sido unas 80 veces más masivo, habría encendido la fusión y nuestro sistema solar habría sido un sistema estelar binario, con 2 soles en lugar de uno. Esta escala de energía también es asombrosa. La gran mancha roja de Júpiter, una tormenta que ha estado furiosa durante al menos cientos de años, quizás mucho más, es tan grande que podrías metro 2 tierras dentro de ella. Los vientos en esta tormenta soplan a más de 400 kilómetros por hora. La energía contenida en esta sola tormenta es más de lo que la civilización humana ha generado en toda su historia. Y no es solo la gran mancha roja. Júpiter está cubierto de tormentas, cinturones y zonas de nubes que se mueven en direcciones opuestas, creando patrones turbulentos que nunca se calman. Cuando empiezas a sumar todo esto, el tamaño, la masa, la distancia, la gravedad, la presión, la temperatura, la energía, comienzas a ver que los gigantes gaseosos no son solo versiones más grandes de los planetas rocosos. Son categorías completamente diferentes de mundos. Son lugares donde las reglas parecen diferentes, donde los procesos operan en escalas que hacen que nuestras experiencias terrestres parezcan pequeñas y efímeras. Y sin embargo, a pesar de toda su alienidad, a pesar de cuán diferentes son de nuestro hogar, también son parte de nuestra familia. Comparten el mismo origen, nacieron de la misma nube de gas y polvo que formó el Sol y todos los demás planetas. Son nuestros hermanos en el cosmos, aunque sean hermanos muy, muy grandes. Ahora que hemos sentido la escala de estos mundos, es hora de acercarnos, es hora de visitar al más grande de todos, el rey del sistema solar, Júpiter. Este es un mundo que ha capturado la imaginación humana durante milenios. Los antiguos romanos lo nombraron según su dios supremo, Júpiter, el equivalente del Zeus griego, el señor del trueno y el cielo. Y resulta que el nombre es sorprendentemente apropiado, porque Júpiter es un mundo de truenos y rayos, un gigante que domina el sistema solar no solo por su tamaño, sino por su influencia. Si te acercaras a Júpiter en una nave espacial, lo primero que notarías serían sus lunas. Júpiter tiene 79 lunas conocidas, aunque ese número sigue creciendo a medida que descubrimos más y más objetos pequeños atrapados en su órbita. Pero 4 de estas lunas son especiales. Son tan grandes que Galileo las vio con su primitivo telescopio en 1610, convirtiéndolas en los primeros objetos descubiertos orbitando otro planeta. Estas 4 lunas, Io, Europa, Ganimedes y Calisto, se llaman las lunas galileanas en su honor y cada una es un mundo fascinante por derecho propio. Hablaremos más sobre ellas más adelante, pero por ahora solo sabe que están ahí, girando alrededor de Júpiter como planetas en miniatura alrededor de su propio sol privado. A medida que tu nave se acerca más, comenzarías a ver los detalles de Júpiter mismo. Primero notarías los colores. Júpiter no es un color uniforme. Su atmósfera está dividida en bandas de diferentes tonos, marrones, blancos, amarillos, naranjas, incluso toques de rojo. Estas bandas son cinturones y zonas, regiones donde los vientos soplan en direcciones opuestas. Las zonas son áreas de alta presión, donde los gases se elevan, se enfrían y forman nubes brillantes. Los cinturones son áreas de baja presión, donde los gases descienden, revelando capas más oscuras y cálidas debajo. Estas bandas no son solo patrones superficiales, se extienden profundamente en la atmósfera de Júpiter, impulsadas por el calor que sube desde el interior del planeta y la rotación increíblemente rápida del planeta. Júpiter gira sobre su eje más rápido que cualquier otro planeta del sistema solar. Un día en Júpiter, el tiempo que tarda en completar una rotación dura solo unas 10 horas terrestres. Piensa en eso. A pesar de ser el planeta más grande, Júpiter gira más rápido que la Tierra, que tarda 24 horas en completar una rotación. Esta rotación rápida hace que Júpiter se abulte en el ecuador. No es perfectamente esférico,
Está ligeramente aplastado en los polos y abultado en el medio, un efecto causado por la fuerza centrífuga de su rotación. Y esta rotación rápida también impulsa los vientos. Los vientos en los cinturones y zonas de Júpiter pueden alcanzar velocidades de más de 600 kilómetros por hora, mucho más rápido que los huracanes más fuertes en la Tierra. A medida que tu nave se acerca aún más, verías la característica más famosa de Júpiter, la Gran Mancha Roja. Esta es una tormenta anticiclónica, un área de alta presión que gira en sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio sur de Júpiter. Es tan grande que, como mencioné antes, podrías meter 2 o 3 tierras dentro de ella. La Gran Mancha Roja ha estado furiosa durante al menos cientos de años. Sabemos esto porque los astrónomos la han estado observando desde el siglo XVII. Algunos piensan que podría haber existido durante siglos más antes de eso, quizás incluso milenios. Es una tormenta tan persistente que ha sobrevivido más tiempo que la mayoría de las civilizaciones humanas. ¿Qué hace que la Gran Mancha Roja dure tanto? En la Tierra, los huracanes duran días o tal vez semanas antes de disiparse. Obtienen su energía del agua cálida del océano y cuando se mueven sobre tierra se debilitan y mueren. Pero Júpiter no tiene superficie. No hay tierra para interrumpir la tormenta. Y el calor que impulsa la Gran Mancha Roja no proviene solo del Sol. Proviene desde el interior de Júpiter, de ese calor generado por la contracción del planeta. Mientras ese calor siga fluyendo, la tormenta puede continuar. Observaciones recientes de la nave espacial Juno, que ha estado orbitando Júpiter desde 2016, han revelado que la Gran Mancha Roja se extiende mucho más profundo en la atmósfera de lo que nadie pensaba, alcanzando profundidades de más de 300 kilómetros. Es una estructura tridimensional compleja, no solo una tormenta superficial. Pero la Gran Mancha Roja no es la única tormenta en Júpiter. El planeta entero es un hervidero de actividad. Hay óvalos blancos, tormentas más pequeñas que son del tamaño de la Tierra. Hay puntos oscuros que aparecen y desaparecen. Hay ciclones en los polos que forman patrones geométricos extraños. Las imágenes de Juno mostraron que en el polo norte de Júpiter hay un ciclón central rodeado por 8 ciclones más pequeños dispuestos en un patrón octogonal casi perfecto. En el polo sur hay un ciclón central rodeado por 5 ciclones. Nadie sabe exactamente por qué se forman estos patrones o qué los mantiene estables. Es uno de los muchos misterios que Júpiter aún guarda. Si tu nave espacial tuviera instrumentos sensibles, también detectarías el campo magnético de Júpiter. Es el campo magnético más fuerte de cualquier planeta del sistema solar, casi 20.000 veces más fuerte que el de la Tierra. Este campo magnético se genera por el océano de hidrógeno metálico líquido que rodea el núcleo de Júpiter. A medida que Júpiter gira, este océano de metal líquido conductor se mueve, generando corrientes eléctricas que crean el campo magnético. Este campo se extiende millones de kilómetros en el espacio, formando una magnetosfera masiva que atrapa partículas cargadas del Sol. Si Júpiter estuviera lo suficientemente cerca como para que pudieras verlo desde la Tierra con el ojo desnudo, su magnetosfera parecería más grande que la luna llena en el cielo. Este campo magnético tiene consecuencias para las lunas de Júpiter, especialmente para Io, la luna galileana más cercana. Io está atrapada en el campo magnético de Júpiter y las partículas cargadas bombardean constantemente su superficie. Pero Io tiene sus propios problemas. Es el cuerpo más volcánicamente activo del sistema solar. Tiene cientos de volcanes que arrojan penachos de dióxido de azufre a cientos de kilómetros sobre su superficie. Esta actividad volcánica es causada por algo llamado calentamiento de marea. La gravedad de Júpiter estira y aprieta a Io a medida que orbita, generando fricción y calor en su interior. Es como doblar un alambre de metal hacia adelante y hacia atrás rápidamente. Se calienta. Io es doblada y estirada constantemente por la inmensa gravedad de Júpiter y como resultado su interior está fundido y sus volcanes nunca descansan. Europa, la siguiente luna hacia afuera, es muy diferente.
Su superficie está cubierta de hielo y ese hielo está agrietado y fracturado en patrones complejos. Pero debajo de esa corteza de hielo, los científicos creen que hay un océano global de agua líquida. Este océano podría contener más agua que todos los océanos de la Tierra combinados, y donde hay agua líquida, donde hay energía y donde hay compuestos químicos, podría haber vida. Europa es uno de los lugares más prometedores del sistema solar para buscar vida fuera de la Tierra. Las futuras misiones planean volar a través de los penachos de agua que se cree que brotan de su superficie, analizando el material en busca de signos de vida. Ganímedes, la luna más grande de Júpiter y de hecho la luna más grande de todo el sistema solar, incluso más grande que el planeta Mercurio, también podría tener un océano subsuperficial. Tiene su propio campo magnético, el único satélite del sistema solar que lo tiene. Y Calisto, la más externa de las 4 lunas galileanas, es un mundo antiguo y craterizado, un registro congelado de miles de millones de años de impactos. Estas lunas convierten a Júpiter en un minisistema solar. Si el Sol se apagara de alguna manera, si la Tierra se congelara y muriera, Júpiter y sus lunas podrían continuar, un pequeño sistema autónomo impulsado por el calor interno de Júpiter y la danza gravitacional de sus satélites. Es un pensamiento extraño pero poderoso. Júpiter no es solo un planeta. Es una familia, un conjunto de mundos interconectados donde cada uno influye en los demás. Y hay otra cosa sobre Júpiter que es fácil pasar por alto pero profundamente importante: su papel como protector. La inmensa gravedad de Júpiter actúa como un escudo para el sistema solar interior. A lo largo de la historia del sistema solar, innumerables cometas y asteroides han sido desviados o capturados por Júpiter, impidiéndoles que potencialmente chocaran con la Tierra. Hemos visto esto suceder en tiempo real. En 1994, un cometa llamado Shoemaker-Levy 9 se rompió en fragmentos y chocó con Júpiter. Los impactos dejaron cicatrices oscuras en la atmósfera de Júpiter que fueron visibles durante semanas. Si ese cometa hubiera golpeado la Tierra en su lugar, el daño habría sido catastrófico. Júpiter, sin saberlo, sin intención, ha estado protegiéndonos. No porque le importemos. Un planeta no tiene conciencia, no tiene intención. Pero la física no requiere intención. La gravedad simplemente hace lo que hace. Y resulta que la gravedad de Júpiter, por pura coincidencia de su tamaño y posición, ha hecho del sistema solar interior un lugar más seguro para que exista vida. Esto no significa que Júpiter haya detenido todos los impactos. Claramente no lo ha hecho. La Luna está cubierta de cráteres y la Tierra ha sido golpeada muchas veces a lo largo de su historia. Pero sin Júpiter, esos impactos habrían sido mucho más frecuentes. La vida en la Tierra podría no haber tenido el tiempo tranquilo y estable que necesitaba para evolucionar a la complejidad que vemos hoy. Así que cuando mires a Júpiter en el cielo nocturno, cuando veas ese punto brillante de luz que se mueve lentamente entre las estrellas, recuerda que estás mirando a un guardián, un gigante silencioso que ha estado vigilando, no por elección, sino por naturaleza, permitiendo que este pequeño planeta azul tenga su oportunidad en el escenario cósmico. Si Júpiter es el rey, Saturno es el poeta. Es un mundo de belleza silenciosa, un gigante adornado con los anillos más magníficos del sistema solar. Cuando las personas piensan en un planeta con anillos, piensan en Saturno. Y con razón, ningún otro mundo se acerca a la pura elegancia visual de Saturno y sus anillos brillantes que lo rodean como un halo plateado. Saturno es el segundo planeta más grande del sistema solar, pero como mencioné antes, es el menos denso. Es un mundo de hidrógeno y helio, similar a Júpiter en composición pero diferente en carácter. Sus bandas de nubes son más sutiles, menos contrastadas que las de Júpiter. Los colores son más pálidos, amarillos y dorados suaves, que le dan a Saturno un aspecto apacible. Pero no te dejes engañar por su apariencia tranquila. Saturno tiene su propia ferocidad. Los vientos en Saturno son aún más rápidos que en Júpiter. En el ecuador de Saturno, los vientos pueden alcanzar velocidades de casi 1800 km por hora, más de 5 veces la velocidad del sonido en la Tierra. Estas son las velocidades de viento más rápidas medidas en cualquier planeta del sistema solar. Imagina estar en medio de un viento así. Desgarraría cualquier cosa a su paso, reduciendo estructuras a polvo en momentos. Y sin embargo, estos vientos soplan constantemente, impulsados por el calor interno de Saturno y su rápida rotación.
Como Júpiter, Saturno también gira rápidamente, completando una rotación en aproximadamente 10 horas y media. Saturno también tiene tormentas, aunque son menos persistentes que la Gran Mancha Roja de Júpiter. Una de las más famosas es la Gran Mancha Blanca, una tormenta masiva que aparece periódicamente en Saturno, aproximadamente una vez cada 30 años, cuando es verano en el hemisferio norte de Saturno. La tormenta más reciente de la Gran Mancha Blanca ocurrió en 2010 y 2011. Comenzó como un pequeño punto brillante y creció rápidamente, envolviendo eventualmente todo el hemisferio norte del planeta. Duró meses antes de desvanecerse lentamente. Los astrónomos aún no entienden completamente qué desencadena estas tormentas periódicas, pero están relacionadas con las estaciones de Saturno. Sí, Saturno tiene estaciones. Como la Tierra, el eje de Saturno está inclinado unos 27 grados respecto a su plano orbital. Esto significa que a medida que Saturno orbita el Sol, diferentes partes del planeta reciben más o menos luz solar en diferentes momentos. Pero las estaciones en Saturno duran mucho más que en la Tierra. Saturno tarda unos 29 años terrestres en completar una órbita alrededor del Sol, así que cada estación en Saturno dura aproximadamente 7 años terrestres. Imagina un verano que dura 7 años, seguido de un otoño de 7 años, luego un invierno de 7 años y finalmente una primavera de 7 años antes de que el ciclo comience de nuevo. Estos largos ciclos estacionales afectan los anillos de Saturno. Sí, los anillos. Hablemos de ellos ahora, porque son realmente la característica más extraordinaria de Saturno. Los anillos de Saturno están compuestos principalmente de partículas de hielo de agua, junto con algo de material rocoso. Estas partículas varían enormemente en tamaño. Algunas son tan pequeñas como granos de arena. Otras son del tamaño de guijarros, rocas, cantos rodados e incluso pequeñas montañas. Todas ellas orbitan a Saturno en un disco plano que se extiende desde unos 7.000 kilómetros sobre el ecuador del planeta hasta más de 120.000 kilómetros, aunque los anillos principales visibles se extienden a solo unos 80.000 kilómetros. A pesar de su gran extensión, los anillos son increíblemente delgados. En la mayoría de los lugares tienen solo unos 10 metros de espesor. Eso es aproximadamente la altura de un edificio de 3 pisos. Si pudieras construir un modelo a escala de Saturno y sus anillos donde Saturno tuviera el tamaño de una pelota de baloncesto, los anillos serían más delgados que una hoja de papel. Vistos de perfil, casi desaparecen, y de hecho, cada 15 años, cuando los anillos de Saturno están orientados de canto hacia la Tierra, se vuelven casi invisibles incluso a través de telescopios potentes. Los anillos no son uniformes. Están divididos en varias secciones principales, separadas por huecos. El hueco más grande y más famoso se llama la división de Cassini, nombrada en honor al astrónomo Giovanni Cassini, quien la descubrió en 1675. La división de Cassini tiene unos 4.800 kilómetros de ancho, más ancho que los Estados Unidos continentales. Este hueco es causado por la influencia gravitacional de una de las lunas de Saturno, Mimas. Las partículas en el hueco son expulsadas por resonancias orbitales con Mimas, dejando atrás una región relativamente vacía. De hecho, muchas de las estructuras en los anillos de Saturno, los huecos, los bordes afilados, las ondas, son causadas por las lunas de Saturno. Algunas lunas pequeñas, llamadas lunas pastoras, orbitan dentro o cerca de los anillos y usan su gravedad para mantener los anillos en su lugar, evitando que se dispersen. La nave espacial Cassini, que orbitó Saturno de 2004 a 2017, proporcionó imágenes y datos increíbles de los anillos, revelando estructuras intrincadas que los astrónomos nunca habían visto antes. Había ondas de densidad, ondas de flexión, hélices y patrones que parecían arte abstracto. Una de las cosas más sorprendentes que Cassini descubrió es que los anillos son jóvenes. No tan jóvenes como tú o yo, por supuesto, pero jóvenes en términos astronómicos. Los científicos creen que los anillos de Saturno tienen entre 100 millones y 1.000 millones de años. Eso puede sonar como mucho tiempo, pero Saturno mismo tiene 4.500 millones de años, tan antiguo como el resto del sistema solar. Así que los anillos son mucho más jóvenes que el planeta
planeta. Esto fue una sorpresa. Los astrónomos solían pensar que los anillos se formaron al mismo tiempo que Saturno, restos del disco de material del que se formó el planeta, pero las mediciones de la masa de los anillos y su nivel de contaminación con material rocoso sugieren que son mucho más jóvenes. ¿Cómo se formaron entonces? Hay varias teorías. Una posibilidad es que los anillos son los restos de una luna que se acercó demasiado a Saturno y fue destrozada por las fuerzas de marea del planeta. O tal vez dos lunas chocaron y los escombros formaron los anillos. O quizás un cometa o asteroide fue capturado por Saturno y destrozado. No lo sabemos con certeza. Pero lo que es claro es que los anillos no son una característica permanente. Son temporales. Con el tiempo se dispersarán. La gravedad de Saturno arrastrará lentamente el material hacia el planeta y las partículas chocarán entre sí y se romperán, gradualmente perdiéndose en el espacio o cayendo en Saturno. En unos cientos de millones de años, los anillos podrían desaparecer por completo. Esto significa que somos increíblemente afortunados de estar viviendo en un momento en que Saturno tiene anillos. Si la humanidad hubiera evolucionado unos cientos de millones de años antes o después, Saturno podría haber sido solo otro gigante gaseoso sin su hermoso halo. Saturno también tiene muchas lunas, más de 82 lunas conocidas en el último recuento. La más grande y más famosa es Titán. Titán es extraordinario. Es la segunda luna más grande del sistema solar, solo un poco más pequeña que Ganimedes de Júpiter. Pero a diferencia de Ganimedes, Titán tiene una atmósfera gruesa. De hecho, es la única luna del sistema solar con una atmósfera sustancial. La atmósfera de Titán es más densa que la de la Tierra, compuesta principalmente de nitrógeno con algo de metano. La presión en la superficie de Titán es aproximadamente 1,5 veces la presión al nivel del mar en la Tierra. Esta atmósfera hace que la superficie de Titán sea invisible desde el espacio en longitudes de onda de luz visible. Pero usando radar e instrumentos infrarrojos, la misión Cassini-Huygens pudo ver a través de la bruma y mapear la superficie de Titán. Lo que encontraron fue asombroso. Titán tiene lagos y mares, no de agua, sino de metano y etano líquidos. Es el único lugar del sistema solar aparte de la Tierra donde existen cuerpos estables de líquido en la superficie. Tiene ríos que fluyen, dunas de arena hechas de hidrocarburos, montañas y un ciclo meteorológico completo similar al ciclo del agua en la Tierra, excepto que involucra metano en lugar de agua. Llueve metano en Titán. Los ríos de metano tallan valles en el paisaje helado. El metano se evapora de los lagos y se condensa en nubes, completando el ciclo. La misión Huygens, una sonda europea que se separó de Cassini, aterrizó en Titán en 2005, la primera y única vez que hemos aterrizado algo en un mundo en el sistema solar exterior. Devolvió imágenes de la superficie, mostrando un paisaje extraño de rocas redondeadas, que son en realidad hielo de agua, tan duro como la roca, a las temperaturas de Titán, y arena oscura. La sonda solo sobrevivió unas pocas horas en la superficie antes de que su batería se agotara, pero en ese corto tiempo envió datos invaluables. Titán es otro lugar donde los científicos especulan que podría existir vida, aunque sería una forma de vida muy diferente a cualquier cosa en la Tierra. En lugar de basarse en agua, la vida en Titán tendría que usar metano líquido como solvente. Es un pensamiento extraño y fascinante. Un mundo donde llueve combustible, donde los lagos están hechos de lo que usamos para calentar nuestros hogares, y sin embargo, donde la vida podría, contra todo pronóstico, encontrar una manera de existir. Otra luna de Saturno, Encelado, también es un objetivo principal en la búsqueda de vida. Encelado es una pequeña luna helada, solo unos 500 kilómetros de diámetro, pero tiene algo extraordinario. Géiseres, penachos de vapor de agua, partículas de hielo y compuestos orgánicos brotan de grietas en el polo sur de Encelado, alcanzando cientos de kilómetros en el espacio. La nave Cassini voló a través de estos penachos y analizó su composición. Encontró agua,
agua, por supuesto, pero también moléculas orgánicas complejas y evidencia de actividad hidrotermal. Esto sugiere que debajo de la corteza helada de Encelado hay un océano global de agua líquida, calentado por fuerzas de marea similares a las que calientan a Io, y donde hay agua líquida caliente e ingredientes químicos podría haber vida. Saturno, entonces, no es solo un planeta hermoso con anillos impresionantes, es un sistema complejo con múltiples mundos que podrían albergar vida, con dinámicas atmosféricas que rivalizan con las de Júpiter y con una historia que aún estamos desentrañando. Es un recordatorio de que cada uno de estos gigantes gaseosos es más que un simple planeta. Son sistemas, familias de mundos, cada uno con sus propias historias, sus propios misterios y su propio papel en la gran sinfonía del sistema solar. Hablemos ahora de las tormentas, porque cuando pensamos en clima, tendemos a pensar en el clima de la Tierra. Pensamos en días soleados y lluviosos, en huracanes que duran días, en inviernos que traen nieve y veranos que traen calor, pero el clima en los gigantes gaseosos es algo completamente diferente. Es clima elevado a una escala que apenas podemos comprender. Es clima sin tierra, sin océanos de agua, sin las restricciones que limitan las tormentas en la Tierra. Es clima impulsado por fuerzas tan poderosas que hacen que nuestros fenómenos meteorológicos más extremos parezcan brisas suaves. Ya hemos mencionado algunas tormentas, la gran mancha roja de Júpiter, la gran mancha blanca de Saturno, pero necesitamos profundizar más en lo que realmente significa que estas tormentas existan, cómo funcionan y por qué son tan diferentes de cualquier cosa que experimentamos en casa. En la Tierra, las tormentas son impulsadas principalmente por el calor del Sol. El Sol calienta la superficie, el aire caliente se eleva, el aire más frío se hunde, y este movimiento crea vientos y patrones climáticos. Las tormentas también obtienen energía del agua. Cuando el agua se evapora del océano y luego se condensa en nubes, libera calor, y ese calor alimenta huracanes y tormentas eléctricas. Pero las tormentas tienen una vida limitada en la Tierra porque eventualmente se mueven sobre tierra, donde pierden su fuente de energía o se disipan debido a la fricción con la superficie. En los gigantes gaseosos no hay superficie, no hay tierra para interrumpir las tormentas, y aunque el Sol proporciona algo de energía, especialmente en las capas superiores de la atmósfera, los gigantes gaseosos también tienen sus propias fuentes internas de calor. Como mencioné antes, Júpiter y Saturno están lentamente contrayéndose bajo su propia gravedad, y esto genera calor. Este calor interno sube desde las profundidades del planeta, impulsando los patrones climáticos desde abajo. Es como si los planetas tuvieran sus propios motores internos, independientes del Sol. Esto significa que las tormentas en estos mundos pueden durar mucho, mucho más tiempo que las tormentas en la Tierra. La gran mancha roja es el ejemplo perfecto. Ha estado furiosa durante al menos 350 años, posiblemente mucho más. Nadie sabe exactamente cuándo comenzó. Los primeros registros seguros de observaciones de la gran mancha roja datan del siglo XVII, pero podría haber existido durante siglos antes de eso. Algunos investigadores especulan que podría haber estado girando durante miles de años. Es una tormenta que es más antigua que los Estados Unidos, más antigua que la mayoría de las naciones en la Tierra, más antigua que la revolución industrial, más antigua que la mayoría de las ciudades modernas, y todavía está ahí, todavía girando, todavía furiosa. ¿Pero qué la mantiene? Las observaciones recientes han proporcionado algunas pistas. La gran mancha roja es un anticiclón, lo que significa que gira en la dirección opuesta a un huracán en el hemisferio norte de la Tierra. Está atrapada entre dos corrientes en chorro, cinturones de vientos que soplan en direcciones opuestas. Estas corrientes en chorro la mantienen en su lugar, evitando que se mueva hacia el norte o el sur. Y la tormenta se alimenta de tormentas más pequeñas. Cuando tormentas más pequeñas se acercan demasiado, la gran mancha roja las absorbe, tomando su energía y manteniéndose viva. Es como un remolino en el océano que se alimenta de corrientes más pequeñas. Mientras haya energía disponible, la tormenta puede continuar, pero la gran mancha roja no es eterna. Las observaciones muestran que se está encogiendo. Hace un siglo, la gran mancha roja era lo suficientemente grande como para contener 3 tierras.
ahora solo puede contener aproximadamente una Tierra, tal vez 1,5. Se está reduciendo a un ritmo medible. Los científicos no están seguros de por qué. Podría ser un ciclo natural. Tal vez la tormenta se encoge y luego crece nuevamente. O tal vez realmente se está desvaneciendo y en algunas décadas o siglos desaparecerá por completo. Sería triste ver desaparecer la gran mancha roja, pero también nos recordaría que incluso las características más duraderas del sistema solar no son permanentes. Todo cambia eventualmente. Júpiter también tiene muchas otras tormentas. Hay los óvalos blancos, tormentas más pequeñas, pero aún masivas según los estándares de la Tierra. Hay tormentas oscuras que aparecen y desaparecen. Y luego están los ciclones polares. Cuando la nave Juno llegó a Júpiter, una de sus primeras sorpresas fue lo que encontró en los polos. A diferencia de las regiones ecuatoriales, que están dominadas por bandas organizadas de nubes, los polos de Júpiter son caóticos y están cubiertos de ciclones. En el polo norte hay un ciclón central rodeado por 8 ciclones más pequeños dispuestos en un patrón octogonal casi perfecto. Cada uno de estos ciclones es del tamaño de la Tierra o más grande, y están apretados unos contra otros, sus bordes casi tocándose, pero sin fusionarse. Los científicos aún están tratando de entender cómo se mantiene esta configuración estable. ¿Por qué no se fusionan los ciclones? ¿Qué los mantiene en su lugar? Las simulaciones por computadora sugieren que las interacciones entre los ciclones crean un equilibrio delicado. Cada ciclón empuja contra sus vecinos y las fuerzas se equilibran de tal manera que los ciclones permanecen en su posición. Pero es un equilibrio dinámico. Las tormentas están constantemente cambiando, evolucionando, pero el patrón general se mantiene. Es uno de los fenómenos meteorológicos más extraños y hermosos jamás observados en el sistema solar. Saturno tiene su propio clima dramático. Como mencioné, los vientos en Saturno son los más rápidos del sistema solar, pero Saturno también tiene características únicas. En su polo norte hay un patrón de nubes con forma hexagonal. Sí, un hexágono. Cada lado de este hexágono mide unos 14.500 kilómetros de largo, más ancho que el diámetro de la Tierra. El hexágono fue descubierto por primera vez por las naves Voyager en la década de 1980 y todavía estaba allí cuando Cassini llegó 20 años después. Es una característica estable y de larga duración, aunque los científicos no entienden completamente por qué tiene forma hexagonal. La explicación más probable tiene que ver con patrones de ondas en la atmósfera. Cuando tienes un vórtice giratorio, como el que existe en el polo de Saturno, y está rodeado por corrientes en chorro que se mueven a diferentes velocidades, pueden formarse ondas. Bajo ciertas condiciones, estas ondas pueden encajar en un patrón hexagonal. Es similar a patrones que se pueden crear en laboratorios con fluidos giratorios, pero nunca se había visto a esta escala en la naturaleza. El hexágono de Saturno es un recordatorio de que la física opera de la misma manera sin importar la escala. Los mismos principios que crean pequeñas ondas en una taza de café también pueden crear patrones del tamaño de planetas en un gigante gaseoso. Luego están Urano y Neptuno. Estos mundos están tan lejos del Sol que reciben muy poca energía solar. Esperarías que fueran lugares tranquilos y sin eventos, pero no lo son, especialmente Neptuno. Neptuno tiene los vientos más rápidos del sistema solar, alcanzando velocidades de más de 2.000 kilómetros por hora. Eso es aproximadamente el 60% de la velocidad del sonido en la atmósfera de Neptuno. ¿Cómo puede Neptuno tener vientos tan rápidos cuando recibe tan poca energía del Sol? La respuesta nuevamente radica en el calor interno. Neptuno irradia más del doble de la energía que recibe del Sol. Tiene una fuente interna de calor muy fuerte, más fuerte de lo que esperarías para un planeta de su tamaño. Los científicos no están completamente seguros de por qué. Podría estar relacionado con procesos en su interior, tal vez la diferenciación de materiales, donde los elementos más pesados se hunden y los más ligeros se elevan, liberando energía gravitacional. O podría haber otros procesos que aún no entendemos. Neptuno también tiene tormentas. La más famosa fue la Gran Mancha Oscura, una tormenta del tamaño de la Tierra que fue descubierta por la nave Voyager 2 cuando pasó por Neptuno en 1989. La Gran Mancha Oscura era similar en algunos aspectos a la Gran Mancha Roja de Júpiter, un área de alta presión que giraba en sentido contrario a las agujas del reloj.
Pero a diferencia de la Gran Mancha Roja, la Gran Mancha Oscura no duró. Cuando el telescopio espacial Hubble observó a Neptuno unos años más tarde, la Gran Mancha Oscura había desaparecido, pero luego aparecieron otras manchas oscuras en diferentes ubicaciones. Las tormentas en Neptuno parecen venir e irse, formándose y disiparse en escalas de tiempo de años en lugar de siglos. Urano es el gigante más tranquilo, al menos en apariencia. Durante mucho tiempo, los astrónomos pensaron que Urano era bastante aburrido en términos meteorológicos. Cuando Voyager 2 voló por Urano en 1986, las imágenes mostraron un globo casi sin rasgos, un tono azul verdoso pálido con muy pocas nubes visibles. Pero observaciones más recientes, especialmente a medida que Urano se ha movido en su órbita y las estaciones han cambiado, han mostrado que Urano tiene más actividad de lo que se pensaba. Se han observado nubes brillantes y tormentas, especialmente cerca de los polos. Urano es un mundo de extremos estacionales debido a su inclinación única. Su eje está inclinado unos 98 grados, lo que significa que básicamente gira de costado. Durante partes de su órbita de 84 años, uno de sus polos apunta casi directamente al Sol, experimentando décadas de luz solar continua, mientras que el otro polo está en oscuridad continua. Luego, a medida que Urano se mueve en su órbita, las estaciones cambian y el otro polo recibe el Sol. Estas estaciones extremas crean patrones climáticos únicos que los científicos recién están comenzando a comprender. Todos estos sistemas climáticos, las tormentas que duran siglos, los vientos que soplan más rápido que el sonido, los patrones hexagonales, los ciclones polares, son manifestaciones de las leyes de la física jugando en escalas que no tenemos en la Tierra. Nos muestran que el clima, la meteorología, no es solo un fenómeno local, es un principio universal. En cualquier lugar donde haya una atmósfera, donde haya diferencias de temperatura y presión, habrá vientos, habrá tormentas, habrá clima. Y en los gigantes gaseosos, donde las atmósferas son gruesas, donde las fuentes de energía son poderosas y donde no hay superficie para interrumpir el flujo, el clima se convierte en algo grandioso, algo que dura más que civilizaciones, algo que es a la vez hermoso y aterrador. Ahora dejemos las atmósferas turbulentas de los gigantes gaseosos por un momento y miremos a su alrededor, porque estos planetas no están solos, están rodeados de familias de lunas, algunas pequeñas, meras rocas capturadas, otras lo suficientemente grandes como para ser mundos por derecho propio. Y es en estas lunas donde encontramos algunas de las historias más fascinantes del sistema solar. Mundos congelados que esconden océanos, mundos volcánicos que desafían nuestras expectativas, mundos que podrían albergar vida. Ya hemos hablado brevemente sobre algunas de estas lunas: Io, Europa, Ganímedes, Calisto alrededor de Júpiter, Titán y Encelado alrededor de Saturno. Pero dediquemos más tiempo a entender realmente lo que hace que estas lunas sean tan especiales, por qué capturan nuestra imaginación y por qué representan algunas de las mejores oportunidades para encontrar vida más allá de la Tierra. Comencemos con Europa. Desde fuera, Europa se ve como una bola de billar agrietada. Su superficie es increíblemente suave, con muy pocos cráteres, lo que nos dice que es geológicamente joven. Está siendo renovada constantemente, lo que significa que debe haber algún proceso activo en funcionamiento. La superficie está hecha de hielo de agua, pero ese hielo está cubierto de grietas oscuras y líneas que se entrecruzan en patrones complejos. Estas líneas se llaman lineae y se cree que son grietas en la corteza de hielo que se han llenado con material más oscuro desde abajo. Debajo de esta corteza de hielo, que podría tener de 10 a 30 kilómetros de espesor, los científicos creen que hay un océano global de agua líquida. Este océano podría tener 100 kilómetros de profundidad, mucho más profundo que cualquier océano en la Tierra. El calor que mantiene este océano líquido proviene del calentamiento de marea. Europa orbita a Júpiter en una órbita ligeramente elíptica, lo que significa que su distancia de Júpiter cambia ligeramente a medida que orbita. Esto causa que la gravedad de Júpiter estire y apriete a Europa, generando fricción y calor en su interior.
Es el mismo proceso que mantiene a Io volcánica, pero en Europa el calor es suficiente para mantener el agua líquida sin derretir completamente la corteza de hielo. Las observaciones del telescopio espacial Hubble y otras han sugerido que hay penachos de vapor de agua brotando de la superficie de Europa, similar a los géiseres de Encelado. Si estos penachos son reales, significaría que el océano subsuperficial está conectado de alguna manera a la superficie, y podríamos aprender sobre la química del océano analizando el material en estos penachos. Las futuras misiones, como Europa Clipper de la NASA, planean hacer exactamente eso. La nave volará a través de cualquier penacho que encuentre y analizará su composición, buscando moléculas orgánicas y otros signos de que el océano de Europa podría ser habitable. Pero ¿qué haría que el océano de Europa sea habitable? El agua líquida es el primer ingrediente. El segundo es energía. En la Tierra, la mayoría de la vida obtiene su energía del sol a través de la fotosíntesis. Pero en las profundidades del océano, donde no llega la luz solar, la vida obtiene su energía de respiraderos hidrotermales, lugares donde el agua caliente rica en minerales brota del fondo marino. Estos ecosistemas son completamente independientes del Sol. Europa podría tener respiraderos hidrotermales similares en el fondo de su océano, impulsados por el mismo calor de marea que mantiene el agua líquida. Si es así, entonces Europa tendría todos los ingredientes para la vida, agua, energía y compuestos químicos. Ganímedes, la luna más grande del sistema solar, también es un mundo fascinante. Es más grande que el planeta Mercurio, aunque menos masivo porque está hecho en gran parte de hielo en lugar de roca. Ganímedes tiene su propio campo magnético, lo que lo hace único entre las lunas. Este campo magnético sugiere que tiene un núcleo de hierro líquido similar al de la Tierra, aunque mucho más pequeño. Ganímedes también se cree que tiene un océano subsuperficial, enterrado bajo capas de hielo y roca. Este océano podría contener más agua que todos los océanos de la Tierra combinados, pero está mucho más profundo que el océano de Europa, lo que lo hace más difícil de estudiar. Calisto, la más externa de las 4 grandes lunas de Júpiter, es un mundo antiguo y lleno de cráteres. Su superficie está saturada de cráteres de impacto, lo que nos dice que no ha cambiado mucho en miles de millones de años. Pero incluso Calisto podría tener un océano subsuperficial. Las mediciones del campo magnético de Calisto sugieren que hay una capa de material conductor debajo de su superficie, lo que podría ser agua salada líquida. Y luego está Io. Io es el opuesto completo de estas lunas heladas. Es un mundo de fuego en lugar de hielo. Como mencioné antes, Io es el cuerpo más volcánicamente activo del sistema solar. Tiene cientos de volcanes activos. Algunos de estos volcanes arrojan penachos de dióxido de azufre a cientos de kilómetros sobre la superficie. Las corrientes de lava fluyen a través del paisaje, constantemente renovando la superficie. De hecho, la superficie de Io es tan joven que no tiene cráteres de impacto visibles. Cualquier cráter que pudiera haberse formado es rápidamente cubierto por nueva lava. Los volcanes de Io son diferentes de los volcanes en la Tierra. Son mucho más calientes. Algunas corrientes de lava en Io han sido medidas a temperaturas de 1600 grados Celsius o más calientes que cualquier lava en la Tierra hoy. Estas temperaturas son similares a las que habrían existido en la Tierra primitiva hace miles de millones de años. Estudiar los volcanes de Io nos da una ventana a cómo podría haber sido nuestro propio planeta en su infancia. Ahora cambiemos nuestra atención a las lunas de Saturno. Ya hemos hablado de Titán y Encelado, pero hay más en el sistema de Saturno. Saturno tiene más de 80 lunas conocidas, y cada una tiene su propia historia. Algunas son pequeñas y de forma irregular, probablemente asteroides capturados. Otras son más grandes y redondas, mundos por derecho propio. Titán, como mencioné, es extraordinario porque tiene una atmósfera gruesa y lagos líquidos en su superficie. Pero también hay más. Titán podría tener un océano de agua líquida debajo de su superficie, similar a Europa. Las observaciones de la nave Cassini mostraron que la rotación de Titán se tambalea ligeramente, lo que sugiere que su corteza helada no está firmemente unida al interior. Esto sería consistente con un océano de agua líquida actuando como una capa lubricante entre la corteza y el interior. La química orgánica compleja que ocurre en la atmósfera y superficie de Titán también es fascinante.
El metano en la atmósfera es descompuesto por la luz solar ultravioleta, creando moléculas orgánicas más complejas que caen a la superficie como una especie de lluvia orgánica. Con el tiempo, estas moléculas se acumulan, creando una capa de material orgánico que podría tener varios cientos de metros de espesor. Este material es similar en algunos aspectos a los compuestos orgánicos que habrían existido en la Tierra primitiva antes de que surgiera la vida. Por eso algunos científicos piensan en Titán como un laboratorio natural para estudiar la química prebiótica. Encelado, por otro lado, es mucho más pequeño que Titán, pero no menos interesante. Los penachos que brotan del polo sur de Encelado contienen agua, moléculas orgánicas y evidencia de actividad hidrotermal. La nave Cassini voló a través de estos penachos varias veces y analizó su composición. Encontró moléculas como metano, amoníaco y varios compuestos orgánicos. También encontró diminutos granos de sílice que solo podrían haberse formado en agua caliente interactuando con roca. Esto sugiere que en el fondo del océano de Encelado hay respiraderos hidrotermales, similar a lo que esperamos en Europa, y donde hay respiraderos hidrotermales podría haber vida. Lo que hace que Encelado sea especialmente emocionante es que es relativamente fácil estudiar su océano. No necesitamos aterrizar en la superficie y perforar a través de kilómetros de hielo. Solo necesitamos volar a través de los penachos y analizar el material. Las futuras misiones podrían hacer exactamente eso, buscando biomarcadores, signos químicos de vida en los penachos. Si encontráramos vida en Encelado, sería un descubrimiento que cambiaría el mundo. Probaría que la vida no es única de la Tierra, que puede surgir en cualquier lugar donde las condiciones sean adecuadas. Luego está Mimas, otra luna de Saturno que parece la estrella de la muerte de Star Wars debido a un enorme cráter en un lado, y está Dione con sus acantilados helados, y Rea con su tenue anillo de escombros, y Japeto con un lado brillante y un lado oscuro, como una cookie de 2 tonos, y Febe, que orbita en la dirección opuesta a las otras lunas, sugiriendo que es un objeto capturado del cinturón de Kuiper. Cada una de estas lunas tiene su propia historia, su propia geología, su propio lugar en el sistema de Saturno. Las lunas de Urano y Neptuno son menos conocidas porque solo han sido visitadas una vez, por Voyager 2, en la década de 1980. Urano tiene 27 lunas conocidas, muchas de ellas nombradas según personajes de las obras de Shakespeare. Las más grandes son Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberon. Miranda es particularmente extraña. Tiene un paisaje fracturado caótico con cañones, crestas y acantilados que sugieren que fue despedazada y reensamblada varias veces en su historia. Una de sus características, un acantilado llamado Verona Rupes, tiene unos 5 kilómetros de altura, lo que lo convierte en uno de los acantilados más altos del sistema solar. Si pudieras pararte en la cima de Verona Rupes y saltar, tardarías unos 12 minutos en caer al fondo debido a la baja gravedad de Miranda. Neptuno tiene 14 lunas conocidas. La más grande es Tritón y es realmente especial. Tritón es la 7ª luna más grande del sistema solar y es la única luna grande que orbita en la dirección opuesta a la rotación de su planeta. Esto sugiere que Tritón no se formó alrededor de Neptuno. En cambio, fue capturado, probablemente del cinturón de Kuiper, la región de objetos helados más allá de Neptuno. La captura de Tritón habría sido un evento violento, perturbando cualquier otro sistema de lunas que Neptuno pudiera haber tenido. Tritón también está activo. Voyager 2 observó géiseres de nitrógeno brotando de su superficie, penachos que se elevaban varios kilómetros en el aire antes de ser soplados por los vientos. La superficie de Tritón es joven, con relativamente pocos cráteres, lo que sugiere actividad geológica. Y como muchas otras lunas exteriores, Tritón podría tener un océano subsuperficial. Lo que todas estas lunas nos enseñan es que los mundos interesantes no son solo los planetas. Las lunas pueden ser igual de complejas, igual de dinámicas, igual de fascinantes. En cierto sentido, cada gigante gaseoso es el centro de su propio mini sistema solar, con lunas que van desde rocas diminutas hasta mundos oceánicos. Y estos mundos nos están llamando, nos están diciendo que el sistema solar es más rico, más diverso,
y más lleno de posibilidades de lo que jamás imaginamos. Es hora de viajar más allá de Júpiter y Saturno, hacia las profundidades exteriores del sistema solar, donde la luz del Sol es tenue y el frío es tan profundo que el aire mismo se congelaría si hubiera aire para congelarse. Aquí, en los confines más lejanos de nuestro vecindario planetario, encontramos a los gemelos extraños, Urano y Neptuno. Estos mundos son diferentes de Júpiter y Saturno, tanto en composición como en carácter. Son los gigantes de hielo. Aunque como he mencionado, el término hielo es algo engañoso. Urano es el séptimo planeta desde el Sol, orbitando a una distancia promedio de unos 2.800 millones de kilómetros. Tarda 84 años terrestres en completar una órbita. Es un mundo extraño, principalmente por su inclinación. La mayoría de los planetas giran como trompos, con sus ejes aproximadamente perpendiculares a sus órbitas, pero Urano está inclinado unos 98 grados. Esencialmente gira de costado. Imagina un trompo que ha sido empujado hasta que está casi horizontal. Así es Urano. Esta inclinación extrema significa que las estaciones en Urano son diferentes a las de cualquier otro planeta. Durante parte de su órbita, el polo norte de Urano apunta casi directamente al Sol. Esa región experimenta 42 años de luz solar continua, un verano interminable. Mientras tanto, el polo sur está en oscuridad continua, un invierno interminable. Luego, a medida que Urano se mueve en su órbita, las estaciones cambian. El Sol se pone en el polo norte por primera vez en 42 años y sale en el polo sur. Y en el medio de su órbita, los polos están en el terminador, el límite entre día y noche, y el ecuador experimenta un ciclo normal de día y noche. Nadie sabe con certeza por qué Urano está inclinado de esta manera. La explicación más probable es que fue golpeado por un objeto masivo al principio de la historia del sistema solar, un impacto tan poderoso que volcó todo el planeta de costado. Este impacto también podría explicar por qué las lunas de Urano orbitan alrededor de su ecuador, siguiendo la nueva orientación del planeta. Desde lejos, Urano se ve bastante sin rasgos. Es un tono azul verdoso pálido, causado por el metano en su atmósfera que absorbe la luz roja y refleja la luz azul. Cuando Voyager 2 pasó por Urano en 1986, las imágenes mostraron muy pocas características, solo un globo suave y casi sin rasgos. Esto llevó a algunos a llamar a Urano el planeta más aburrido, pero esa impresión ha cambiado con observaciones más recientes. A medida que Urano se ha movido en su órbita y las estaciones han cambiado, han aparecido más nubes y tormentas. El telescopio espacial Hubble y grandes telescopios terrestres han observado nubes brillantes en las latitudes medias y cerca de los polos de Urano. Estos son signos de que la atmósfera de Urano es más activa de lo que se pensaba. La atmósfera de Urano está compuesta principalmente de hidrógeno y helio, como Júpiter y Saturno, pero también contiene una cantidad significativa de metano e hielos, agua, amoníaco y metano en forma de hielo o líquido bajo presión. Estos hielos constituyen una gran parte de la masa de Urano, y es por eso que lo llamamos un gigante de hielo en lugar de un gigante gaseoso. Debajo de la atmósfera, probablemente hay un manto de líquidos ricos en hielo rodeando un núcleo rocoso. Las condiciones en este manto son extremas, con presiones millones de veces más altas que en la superficie de la Tierra y temperaturas de miles de grados. Urano tiene un campo magnético, pero es extraño. La mayoría de los campos magnéticos planetarios están alineados aproximadamente con el eje de rotación del planeta, pero el campo magnético de Urano está inclinado unos 59 grados respecto a su eje de rotación, y el centro del campo magnético está desplazado del centro del planeta. Esto crea una magnetosfera muy desigual y asimétrica. Cuando Voyager 2 pasó a través de la magnetosfera de Urano, los instrumentos registraron fluctuaciones salvajes a medida que la nave entraba y salía de diferentes regiones. Los científicos aún no entienden completamente por qué el campo magnético de Urano es tan inusual. Urano también tiene anillos, aunque son mucho más tenues y menos espectaculares que los de Saturno. Fueron descubiertos en 1977 cuando los astrónomos observaron a Urano pasar frente a una estrella. Antes de que Urano mismo bloqueara la estrella, la luz de la estrella parpadeó varias veces, indicando que algo estaba bloqueando la luz. Resultó que Urano tiene 13 anillos conocidos, todos ellos estrechos y oscuros, compuestos de partículas pequeñas y polvorientas. Neptuno, el octavo y más lejano planeta, orbita a unos 4.500 millones de kilómetros del Sol.
tarda 165 años terrestres en completar una órbita. Neptuno es ligeramente más pequeño que Urano en diámetro, pero es más masivo, lo que significa que es más denso. También es más activo. Mientras Urano parece tranquilo, Neptuno está constantemente turbulento, con los vientos más rápidos del sistema solar. Neptuno tiene un color azul profundo y rico, más oscuro y más saturado que el azul verdoso de Urano. Este color también es causado por el metano en su atmósfera, pero Neptuno tiene más de algo que hace que su azul sea más profundo. Los científicos aún no están completamente seguros de qué es ese algo. Podría ser una bruma de partículas orgánicas en la atmósfera superior, o podría ser algún otro compuesto que aún no hemos identificado. Voyager 2 visitó a Neptuno en 1989 y las imágenes que envió fueron espectaculares. Neptuno tenía características distintas, incluida la gran mancha oscura que mencioné antes, una tormenta masiva similar a la gran mancha roja de Júpiter. Había nubes brillantes de metano helado, algunas de ellas proyectando sombras sobre las capas de nubes de abajo, lo que permitió a los científicos medir la altura de las características de las nubes. Y había vientos increíblemente rápidos, algunos medidos a más de 2000 kilómetros por hora. ¿Por qué Neptuno es tan activo cuando recibe tan poca energía del Sol? Como mencioné antes, Neptuno tiene una fuente interna de calor muy fuerte. Irradia aproximadamente 2.6 veces más energía de la que recibe del Sol. Este calor interno impulsa la actividad atmosférica, pero el origen de este calor sigue siendo algo misterioso. Neptuno se formó hace miles de millones de años y debería haberse enfriado significativamente para ahora, pero claramente no lo ha hecho. Podría haber procesos en curso en su interior que continúan generando calor, quizás relacionados con la diferenciación de materiales o alguna química exótica en su manto de hielo. Como Urano, Neptuno tiene un campo magnético inusual. Está inclinado unos 47 grados respecto al eje de rotación y está desplazado del centro del planeta. Esto es similar a Urano, lo que sugiere que podría haber algo sobre la estructura interna de los gigantes de hielo que crea estos campos magnéticos extraños. Una teoría es que los campos magnéticos se generan en el manto de líquidos ricos en hielo, en lugar de en un núcleo metálico profundo, como sucede en la Tierra. Neptuno también tiene anillos, descubiertos en 1989 por Voyager 2. Son tenues y oscuros, similares a los de Urano. El sistema de anillos incluye varios arcos de anillo, regiones donde el material del anillo está concentrado en secciones cortas en lugar de distribuirse uniformemente. Estos arcos son inestables y deberían dispersarse con el tiempo, pero son mantenidos en su lugar por la influencia gravitacional de una pequeña luna llamada Galatea. Tanto Urano como Neptuno son mundos que apenas hemos comenzado a explorar. Cada uno ha sido visitado solo una vez, por Voyager 2, y esas visitas fueron sobrevuelos rápidos, encuentros breves que nos dieron vislumbres tentadores, pero dejaron muchas preguntas sin respuesta. No tenemos orbitadores alrededor de estos planetas, no tenemos sondas atmosféricas, no tenemos las observaciones detalladas a largo plazo que tenemos para Júpiter y Saturno, pero eso podría cambiar. Ha habido propuestas para misiones a los gigantes de hielo, misiones que enviarían orbitadores para estudiar estos mundos en detalle. Queremos entender sus interiores, sus atmósferas, sus campos magnéticos. Queremos saber más sobre sus lunas, especialmente Tritón, que como mencioné, podría tener un océano subsuperficial. Queremos entender cómo se formaron y evolucionaron estos planetas y qué pueden decirnos sobre la formación de planetas en general, porque Urano y Neptuno no son solo curiosidades, representan una clase de planeta que podría ser muy común en el universo. Cuando los astrónomos buscan planetas alrededor de otras estrellas, exoplanetas, encuentran muchos planetas del tamaño de Neptuno. De hecho, los planetas del tamaño de Neptuno parecen ser más comunes que los planetas del tamaño de Júpiter. Esto significa que entender nuestros propios gigantes de hielo nos ayuda a entender los sistemas planetarios en toda la galaxia. Urano y Neptuno nos recuerdan que nuestro sistema solar es diverso. No hay dos planetas iguales. Cada uno tiene su propia historia, sus propias peculiaridades, sus propios secretos. Y mientras más aprendemos sobre ellos, más nos damos cuenta de cuánto no sabemos todavía. Ahora hablemos de algo que es fácil pasar por alto cuando estamos maravillados
maravillados por tormentas gigantes y océanos ocultos. Hablemos del papel que los gigantes gaseosos han jugado en hacer de la Tierra un lugar donde la vida podría florecer, porque resulta que estos mundos distantes no son solo objetos de curiosidad científica, son, en un sentido muy real, nuestros protectores. Son escudos cósmicos que han estado desviando el peligro lejos de nosotros durante miles de millones de años. El sistema solar no es un lugar tranquilo y vacío. Está lleno de escombros, hay asteroides, rocas que van desde el tamaño de guijarros hasta cientos de kilómetros de diámetro. Hay cometas, bolas de hielo y roca que se formaron en las frías afueras del sistema solar y ocasionalmente se sumergen hacia el interior, y en los primeros días del sistema solar había mucho más de este material. El proceso de formación planetaria dejó atrás enormes cantidades de escombros y durante los primeros 1.000 millones de años, los planetas interiores, incluida la Tierra, fueron bombardeados constantemente por impactos. Este período se llama el bombardeo pesado tardío y fue un momento caótico y violento. Los cráteres en la Luna son un registro de este bombardeo. Cada uno de esos cráteres representa un impacto y la Tierra, siendo más grande y con más gravedad, habría sido golpeada aún más a menudo. Algunos de estos impactos fueron enormes, lo suficientemente grandes como para vaporizar océanos y esterilizar la superficie del planeta. Es un milagro que la vida pudiera afianzarse en absoluto, pero con el tiempo el bombardeo disminuyó. Los planetas barrieron la mayoría de los escombros en sus órbitas. Los objetos restantes fueron expulsados del sistema solar o asentados en órbitas estables, y uno de los factores clave en esta limpieza fue Júpiter. La inmensa gravedad de Júpiter actúa como un aspirador cósmico. Atrae objetos, los captura en su gravedad o los lanza fuera del sistema solar en trayectorias que nunca volverán. Piénsalo de esta manera. Imagina que el sistema solar interior es un vecindario y los asteroides y cometas son como basura voladora. Sin Júpiter, esa basura simplemente seguiría volando, ocasionalmente golpeando casas. Pero con Júpiter ahí, actuando como un enorme recolector de basura gravitacional, gran parte de esa basura es recogida o desviada antes de que pueda causar problemas. Júpiter no detiene todo, pero reduce significativamente el número de impactos que la Tierra experimenta. Hay evidencia de esto en las simulaciones por computadora. Los científicos han ejecutado simulaciones de cómo se habría comportado el sistema solar sin Júpiter. En esos escenarios, la Tierra habría sido golpeada por asteroides y cometas con mucha más frecuencia. Algunos estudios sugieren que la tasa de impactos habría sido cientos o incluso miles de veces mayor. Eso habría hecho mucho más difícil para la vida evolucionar y prosperar. Cada vez que la vida comenzaba a afianzarse, un impacto devastador podría haberla borrado. Pero con Júpiter en su lugar, los impactos se redujeron a un nivel manejable. Todavía hubo impactos, por supuesto. El impacto que mató a los dinosaurios hace 66 millones de años es el ejemplo más famoso. Pero sin Júpiter, tales eventos habrían sido mucho más comunes, y es posible que la vida compleja nunca hubiera tenido la oportunidad de evolucionar en absoluto. Hemos visto el efecto protector de Júpiter en acción. En 1994, el cometa Shoemaker-Levy 9 se rompió en fragmentos y chocó con Júpiter. Fue un evento espectacular. Los fragmentos del cometa, algunos de ellos de varios kilómetros de diámetro, golpearon la atmósfera de Júpiter a velocidades de 60 kilómetros por segundo. Las colisiones liberaron enormes cantidades de energía, creando bolas de fuego que se elevaron miles de kilómetros sobre las capas de nubes de Júpiter. Las cicatrices oscuras dejadas por los impactos fueron visibles durante semanas, algunas de ellas más grandes que la Tierra. Los astrónomos de todo el mundo observaron este evento y fue un recordatorio aleccionador del poder destructivo de los impactos cometarios, pero también fue un recordatorio del papel protector de Júpiter. Si ese cometa hubiera golpeado la Tierra en lugar de Júpiter, habría sido catastrófico. Habría causado daños a escala global, posiblemente extinguiendo muchas especies, incluida potencialmente la nuestra. Saturno también juega un papel, aunque en menor grado. Su gravedad
gravedad también puede desviar objetos y su presencia en el sistema solar exterior ayuda a estabilizar las órbitas de otros planetas, incluida la Tierra. De hecho, todo el sistema solar es un sistema finamente equilibrado. Cada planeta afecta a los demás a través de la gravedad. Las órbitas de los planetas no son completamente estables, cambian lentamente con el tiempo debido a estas interacciones gravitacionales, pero los gigantes gaseosos, con su enorme masa, tienen el mayor impacto. Hay incluso teorías que sugieren que sin Júpiter, la órbita de la Tierra podría haberse vuelto más caótica. Las perturbaciones gravitacionales de otros planetas podrían haber empujado a la Tierra hacia una órbita más elíptica, causando cambios extremos de temperatura que habrían hecho la vida mucho más difícil. Júpiter, con su masa, ayuda a mantener las órbitas de los planetas interiores relativamente estables y circulares. Pero la historia es un poco más complicada. Algunos estudios recientes han sugerido que Júpiter no siempre es puramente protector. A veces, su gravedad puede enviar objetos hacia el sistema solar interior en lugar de alejarlos. Esto es especialmente cierto para objetos en ciertas órbitas resonantes con Júpiter, donde el tirón gravitacional de Júpiter puede acumularse con el tiempo y cambiar la órbita del objeto. Así que Júpiter es tanto un escudo como, ocasionalmente, una catapulta, pero en general, el efecto neto es protector. La tasa de impactos es menor de lo que sería sin Júpiter. También está el tema de dónde terminó Júpiter. Júpiter se formó temprano en la historia del sistema solar y su posición en la zona exterior fue crucial. Si Júpiter hubiera migrado hacia adentro, más cerca del Sol, como lo han hecho algunos exoplanetas que hemos descubierto alrededor de otras estrellas, los Júpiters calientes, habría perturbado las órbitas de los planetas interiores, posiblemente expulsando a la Tierra del sistema solar o empujándola hacia el Sol. El hecho de que Júpiter se quedara en el sistema solar exterior fue una suerte para nosotros. Hay un escenario interesante llamado la hipótesis del gran virador. Según esta idea, Júpiter en realidad migró hacia adentro al principio de la historia del sistema solar, acercándose al Sol. Pero luego, a medida que Saturno se formó y también comenzó a migrar, los dos planetas quedaron atrapados en una resonancia orbital. Esta resonancia hizo que ambos planetas cambiaran de dirección y migraran hacia afuera nuevamente, lejos del Sol. Este gran virador habría tenido efectos profundos en el sistema solar interior, limpiando algunos escombros y posiblemente ayudando a formar los planetas terrestres como son. Todos estos factores, la masa de Júpiter, su posición, su papel en desviar objetos, su influencia en las órbitas de otros planetas, se combinan para hacer del sistema solar interior un lugar más estable y seguro. Y esa estabilidad fue crucial para el desarrollo de la vida en la Tierra. La vida necesita tiempo, necesita miles de millones de años de condiciones relativamente estables para evolucionar desde moléculas simples hasta ecosistemas complejos. Si la Tierra hubiera sido bombardeada constantemente por impactos mayores, si su órbita hubiera sido caótica, si las temperaturas hubieran oscilado salvajemente, la vida podría nunca haber tenido esa oportunidad. Así que cuando mires a Júpiter, recuerda que estás mirando a más que un planeta gigante. Estás mirando a un guardián, un protector silencioso que ha estado haciendo su trabajo durante 4.500 millones de años. No tiene conciencia, no tiene intención, pero la física no requiere intención. La gravedad simplemente hace lo que hace, y en este caso, lo que hace ha sido beneficioso para nosotros. Hemos hablado mucho sobre lo que podemos ver en los gigantes gaseosos, las nubes, las tormentas, los anillos, las lunas. Pero ahora es el momento de preguntarnos sobre lo que no podemos ver. ¿Qué hay debajo de esas capas de nubes brillantes? ¿Qué secretos se esconden en las profundidades de estos mundos, en lugares donde ninguna sonda ha ido jamás? Donde la presión es tan extrema que la materia misma cambia de estado. Este es uno de los mayores misterios de los gigantes gaseosos. No podemos verlos directamente con telescopios. La luz no penetra hasta sus profundidades, y nunca hemos enviado una sonda que pudiera sobrevivir al descenso. En 1995, la misión Galileo de la NASA envió una pequeña sonda a la atmósfera de Júpiter. Descendió en paracaídas a través de las capas de nubes, midiendo temperatura, presión y composición química a medida que descendía, pero solo sobrevivió unos 58 minutos antes de que el calor y la presión la destruyeran. En ese tiempo, penetró solo unos 160 kilómetros en la atmósfera de Júpiter.
eso suena como mucho, pero Júpiter tiene decenas de miles de kilómetros de profundidad. La sonda Galileo apenas arañó la superficie. Entonces, ¿cómo sabemos algo sobre lo que hay en las profundidades? Usamos modelos, cálculos basados en física y química, combinados con las mediciones que podemos hacer desde arriba. Por ejemplo, podemos medir el campo gravitacional de un planeta, cómo tira de las naves espaciales que pasan. Eso nos dice sobre la distribución de masa dentro del planeta. Podemos medir su campo magnético, lo que nos dice sobre el movimiento de materiales conductores en el interior. Y podemos medir cuánto calor irradia el planeta, lo que nos dice sobre los procesos que ocurren en las profundidades. Usando estos métodos, los científicos han construido modelos de lo que creen que está sucediendo dentro de los gigantes gaseosos. Comencemos con Júpiter. Las capas superiores de la atmósfera de Júpiter están hechas de hidrógeno y helio gaseosos, junto con trazas de otros compuestos como metano, amoníaco y vapor de agua. A medida que desciendes, la presión aumenta. A unas decenas de kilómetros de profundidad, la presión ya es suficiente para que el hidrógeno comience a comportarse de manera diferente. Se vuelve más denso, más parecido a un líquido que a un gas. Pero no es un líquido en el sentido que normalmente pensamos. Es un fluido supercrítico, algo entre un gas y un líquido. Sigue descendiendo y la presión aumenta dramáticamente. A unos 1000 kilómetros de profundidad, la presión es de decenas de miles de atmósferas. A unos 2000 kilómetros, la presión alcanza millones de atmósferas. A estas profundidades, el hidrógeno sufre una transformación increíble. Los electrones son despojados de sus átomos y el hidrógeno se convierte en un metal líquido. Sí, hidrógeno metálico. Es un estado de la materia que no existe en la Tierra excepto por fracciones de segundo en experimentos de laboratorio de alta presión. Pero en Júpiter hay un océano entero de él, miles de kilómetros de profundidad. Este hidrógeno metálico líquido es increíblemente denso y caliente, con temperaturas que alcanzan los 10.000 grados Celsius o más. Es también un conductor de electricidad, y a medida que Júpiter gira, este océano de metal líquido se mueve, generando corrientes eléctricas que crean el poderoso campo magnético de Júpiter. Es esencialmente una dinamo gigante, similar al núcleo de hierro líquido de la Tierra, pero hecho de hidrógeno en lugar de metal, y en el mismo centro de Júpiter, en lo más profundo, podría haber un núcleo. Este núcleo estaría hecho de materiales más pesados, roca y metal, similar en composición a los planetas terrestres, pero no estamos seguros de cuán grande es este núcleo, o incluso si existe. Las mediciones de la nave Juno han sugerido que el núcleo podría ser más grande de lo esperado, quizás hasta la mitad del radio de Júpiter. Pero también podría ser difuso, más como una región central de material más pesado mezclado con hidrógeno y helio, en lugar de una bola sólida distinta. La estructura interna de Saturno es similar a la de Júpiter, pero con algunas diferencias. Saturno también tiene una atmósfera de hidrógeno y helio, una capa de hidrógeno metálico líquido y posiblemente un núcleo de materiales más pesados. Pero debido a que Saturno es menos masivo que Júpiter, las presiones en su interior son más bajas. La capa de hidrógeno metálico es más pequeña y las temperaturas son más bajas. Esto afecta su campo magnético, que es más débil que el de Júpiter, pero aún muy fuerte comparado con el de la Tierra. Urano y Neptuno son diferentes. Como mencioné, son gigantes de hielo, no gigantes gaseosos. Sus atmósferas contienen hidrógeno y helio, pero la mayor parte de su masa está compuesta de hielos, agua, metano y amoníaco. Pero estos hielos no están en forma sólida como el hielo que conocemos. Bajo las condiciones extremas de presión y temperatura en los interiores de estos planetas, estos compuestos existen en estados exóticos, líquidos calientes y densos, o incluso fluidos supercríticos. Debajo de las atmósferas de Urano y Neptuno, probablemente hay un manto grueso de estos hielos líquidos. Este manto es conductor, y se cree que los movimientos en este manto generan los campos magnéticos de estos planetas. Pero debido a que el manto no está tan profundo como el núcleo de la Tierra, y debido a que los movimientos son más caóticos, los campos magnéticos de Urano y Neptuno son desiguales y descentrados. En el centro de Urano y Neptuno probablemente hay un núcleo de roca y metal, similar al de Júpiter y Saturno, pero proporcionalmente más grande. Este núcleo podría tener entre el 50 y el 80% de la masa del planeta. Una de las cosas más intrigantes sobre los interiores de estos planetas es la posibilidad de que llueva diamantes. Sí, diamantes.
En las profundidades de Urano y Neptuno, donde la presión y la temperatura son extremadamente altas, el metano puede ser descompuesto en carbono e hidrógeno. El carbono, bajo esas presiones, se cristalizaría en diamantes. Estos diamantes luego caerían lentamente a través del manto como una lluvia de piedras preciosas, eventualmente acumulándose cerca del núcleo. Es un pensamiento extraño y hermoso, ríos de diamantes líquidos fluyendo en las profundidades de estos mundos distantes. Experimentos de laboratorio han demostrado que esto es posible. Los científicos han recreado las condiciones en los interiores de los gigantes de hielo usando láseres de alta potencia para comprimir y calentar muestras de materiales similares al metano. Han observado la formación de diamantes en estas condiciones, así que no es solo especulación, hay física real que lo respalda. Todo esto, el hidrógeno metálico, los océanos de hielo líquido, la lluvia de diamantes, nos recuerda que los gigantes gaseosos no son solo grandes bolas de gas, son mundos de capas, cada una más extraña que la anterior, y cuanto más profundo vas, más las reglas del comportamiento de la materia se alejan de lo que experimentamos en la Tierra. También está la cuestión de qué hay en el fondo, en el mismo centro. ¿Hay realmente un núcleo sólido? ¿O es el centro solo una región donde los materiales se vuelven cada vez más densos y calientes, sin un límite claro? Las mediciones de la misión Juno han sugerido que el núcleo de Júpiter podría no ser una bola sólida, sino más bien una región difusa donde los elementos más pesados están mezclados con hidrógeno y helio. Esto es diferente de lo que los científicos pensaban antes y sugiere que los procesos en los interiores de estos planetas son aún más complejos de lo que habíamos imaginado. Todas estas preguntas son parte de por qué los gigantes gaseosos son tan fascinantes. No son solo interesantes en la superficie. Cada capa que pelas revela nuevos misterios, nuevas preguntas, nuevas posibilidades, y cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de cuánto no sabemos. Y así llegamos al final de nuestro viaje, al menos por esta noche. Hemos viajado desde la Tierra hasta los confines del sistema solar. Hemos contemplado tormentas más grandes que nuestro planeta. Hemos imaginado océanos escondidos bajo cortezas de hielo. Hemos visto anillos que brillan como promesas antiguas. Hemos sentido el peso de mundos tan grandes que desafían la comprensión y hemos aprendido que estos gigantes gaseosos, estos titanes distantes, no son solo objetos en el cielo, son parte de nuestra historia, parte de la razón por la que estamos aquí en absoluto. Hay algo profundamente humano en mirar hacia arriba y preguntarse. Es un acto que nos conecta con cada generación que vino antes que nosotros. Los antiguos miraron a Júpiter y Saturno y los vieron como dioses. Los astrónomos medievales trazaron sus movimientos, buscando patrones en el cielo. Los científicos del Renacimiento usaron telescopios primitivos para ver sus formas por primera vez. Y ahora nosotros, con nuestras naves espaciales y telescopios y simulaciones por computadora, podemos verlos con una claridad que ninguna generación anterior podría haber imaginado. Pero a pesar de toda nuestra tecnología, a pesar de todo nuestro conocimiento, todavía hay tanto que no sabemos. Los gigantes gaseosos aún guardan secretos, todavía nos sorprenden, todavía nos hacen preguntas que no podemos responder completamente. Y eso es algo hermoso. Significa que siempre habrá más que explorar, más que aprender, más que maravillarse. Piensa en lo que hemos logrado. En solo unas pocas décadas hemos enviado naves espaciales a cada uno de los gigantes gaseosos. Hemos orbitado a Júpiter y Saturno durante años. Hemos estudiado sus lunas, sus anillos, sus atmósferas en detalle. Hemos aprendido sobre océanos ocultos y volcanes activos y química exótica. Hemos visto con nuestros propios ojos, aunque sea a través de cámaras a miles de millones de kilómetros de distancia, las maravillas que estos mundos contienen. Y estamos apenas comenzando. Las futuras misiones traerán aún más descubrimientos. Queremos enviar orbitadores a Urano y Neptuno. Queremos aterrizar en Titán y explorar sus lagos de metano. Queremos enviar submarinos a través del hielo de Europa y buscar vida en su océano oculto. Queremos enviar sondas más profundas en las atmósferas de los gigantes para ver más allá de donde la sonda Galileo pudo llegar. Cada una de estas misiones traerá nuevos conocimientos, nuevas sorpresas, nuevas preguntas. Pero más allá de la ciencia, más allá de los datos y las mediciones, hay algo más que los gigantes gaseosos nos dan.
nos dan perspectiva, nos recuerdan que somos pequeños, que nuestro planeta, tan vasto como nos parece, es solo una mota en el sistema solar, que los problemas que parecen tan abrumadores en nuestra vida diaria son diminutos comparados con las escalas de tiempo y espacio del cosmos. Y sin embargo, paradójicamente, también nos recuerdan que somos especiales, que la vida, la conciencia, la capacidad de hacer preguntas y buscar respuestas es algo raro y precioso. La Tierra es el único lugar que conocemos donde existe vida. Es posible que Europa o Encelado o Titán alberguen vida, y si es así, eso sería un descubrimiento que cambiaría todo. Pero por ahora, hasta donde sabemos, somos únicos. Somos el universo despertando a sí mismo. Somos la manera en que el cosmos se contempla a sí mismo. Y los gigantes gaseosos, estos mundos extraños y maravillosos, son parte de esa historia. No son solo planetas, son compañeros en nuestro viaje alrededor del Sol. Son vecinos en nuestro pequeño rincón de la galaxia. Son recordatorios de que vivimos en un sistema solar diverso y dinámico, lleno de maravillas que apenas estamos comenzando a comprender. Cuando mires al cielo nocturno y veas a Júpiter o Saturno brillando entre las estrellas, tómate un momento para realmente verlos, no solo como puntos de luz, sino como mundos. Mundos con tormentas y nubes y anillos y lunas, mundos con océanos ocultos y volcanes activos y química exótica, mundos que han estado protegiendo a la Tierra durante miles de millones de años, mundos que contienen misterios que aún no hemos resuelto, y recuerda que todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos descubierto, ha sido posible gracias a la curiosidad humana, a personas que se negaron a aceptar que el cielo era solo un telón de fondo, que insistieron en preguntar cómo y por qué y qué hay allí. Desde Galileo apuntando su pequeño telescopio hacia Júpiter y viendo sus lunas por primera vez, hasta los ingenieros y científicos de hoy diseñando las misiones que explorarán estos mundos en las décadas venideras, somos parte de una larga cadena de exploradores. No exploradores que viajan con sus cuerpos, sino exploradores que viajan con sus mentes, su imaginación, su ingenio. Los gigantes gaseosos nos están llamando, nos están diciendo que hay más que ver, más que aprender, más que descubrir. Nos están recordando que el universo es vasto y extraño y lleno de posibilidades, y nos están invitando a seguir preguntando, a seguir explorando, a seguir alcanzando más allá de lo que sabemos hacia lo que aún está por descubrir. Así que mientras te preparas para dormir esta noche, mientras dejas que estas palabras se desvanezcan en el silencio, lleva contigo este pensamiento. Estás viviendo en un momento extraordinario de la historia humana, un momento en el que podemos ver estos mundos distantes no como luces misteriosas en el cielo, sino como lugares reales, cada uno con su propia historia, su propia personalidad, su propio papel en la gran sinfonía del sistema solar. Somos la primera generación que puede hacer esto, y las generaciones que vengan después de nosotros verán aún más, aprenderán aún más, se maravillarán aún más. Los gigantes gaseosos han estado ahí durante miles de millones de años, estarán ahí durante miles de millones de años más. Pero este momento, ahora, cuando estamos apenas comenzando a comprenderlos realmente, es fugaz, es especial, y tú eres parte de él. Duerme bien, explorador. Los gigantes seguirán girando en la oscuridad, guardando sus secretos, esperando nuestras próximas preguntas. Y cuando despiertes, el sol brillará sobre nuestro pequeño planeta azul, y en algún lugar allá arriba, más allá de donde el ojo puede ver, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno continuarán su danza eterna alrededor del sol que compartimos. Protectores silenciosos, mundos de maravilla, gigantes entre planetas, y para siempre, parte de nuestra historia.